Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a conversar con uno de los anfitriones de esta reanudación de las conversaciones del día de hoy, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de CNN y a los televidentes también, por supuesto. Ya lo vemos dentro de un auto, esperemos que la comunicación sea buena. Diputado, ¿cómo vio el ánimo de la reunión de hoy, considerando las palabras del presidente del Senado que dijo que esperaba un ánimo más constructivo en adelante? ¿Cómo lo vio usted? No, yo veo un buen ánimo, veo una voluntad genuina de tratar de acercar posiciones para alcanzar un acuerdo lo más transversal posible que permita habilitar un nuevo proceso constituyente. Es cierto, todavía estamos lejos de cerrar 100% un acuerdo y por lo tanto hay que ser muy prudentes, hay que ir paso a paso, peldaño a peldaño, construyendo las confianzas, acercando posiciones y a partir de allí generar ¿verdad? Un acuerdo que sea completo y suficiente. Completo por un lado, porque se debe lograr, ¿verdad?, el acuerdo respecto de cada uno de los elementos para este nuevo itinerario constituyente. Eso lo dijo usted, proceso, claro. ¿Cuáles son estos detalles y qué nivel de detalle tendría que tener en cuanto usted dice al proceso o al contenido de estos bordes? Bueno, esto justamente es lo que es materia de discusión hoy día. Y lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad?, es poner todas las alternativas sobre la mesa. Yo dividiría la conversación constitucional que estamos teniendo en tres etapas, ¿no? Primero, el inicio del proceso constituyente. Para esos efectos, Chile Vamos, por ejemplo, hoy día planteó formalmente una propuesta que es a través de un comité técnico político que elabore ciertos bordes o principios orientadores de el proceso de redacción de la nueva Constitución. Después viene el periodo de desarrollo del proceso constituyente mismo, es decir, cuál va a ser el mecanismo, el órgano encargado de realizar la deliberación democrática y la redacción del texto. Y la tercera y última etapa es cómo se concluye este proceso, y ahí está, por ejemplo, la propuesta de un plebiscito de salida con voto obligatorio. Entonces la idea es, en función de todas las propuestas que recibimos el día de hoy, tanto de Chile Vamos como del oficialismo, del PDG, de todos los actores políticos que están en esta mesa de conversación, reanudar las conversaciones en los próximos días también de manera bilateral, no solamente en esta Asamblea General donde están las 17 fuerzas políticas que forman parte, sino que empezar a ordenar bilaterales donde los distintos sectores políticos puedan hacer propuestas y contrapropuestas y a partir de allí ir acercando posiciones. Yo creo que es bueno y necesario también que las coaliciones se ordenen en función de propuestas comunes, ¿verdad? El oficialismo tiene que ordenarse respecto de hacer una contrapropuesta hoy día también a lo que ya ha planteado Chile Vamos. Pero lo importante acá es que no podemos avanzar en acuerdos parciales, no podemos hoy día empezar a ejecutar un proceso previo de establecimiento de bordes sin tener claro cuál es el paso posterior de desarrollo del proceso constitucional propiamente tal, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando en ambas direcciones. ¿Y dónde están las mayores diferencias, diputado? El oficialismo pueda... Yo creo que en el orden de las prioridades, yo no creo que tengamos tantas diferencias de fondo. Chile Vamos plantea que lo primero es entrar al debate respecto de los principios orientadores o estos bordes que se han llamado el marco de acción y que después quieren entrar a la discusión respecto del órgano, sus reglas de funcionamiento, el sistema electoral, el detalle concreto respecto de eso. Y en el oficialismo, por contrapartida, señalan que lo primero a definir es el órgano, ¿verdad?, el mecanismo concreto, cómo se va a desarrollar y redactar esta nueva Constitución, y que a partir de allí estarían dispuestos algunos sectores a conversar respecto, ¿verdad?, de la etapa previa que es el borde. Entonces yo creo que en la medida de que
de que se puedan acercar esas posiciones y ambos lados puedan ir cediendo también para alcanzar un equilibrio, un consenso. Es probable que nos vayamos acercando. Yo espero que eso se construya en los próximos días con estas bilaterales y con el ordenamiento también de las coaliciones, y a partir de allí lleguemos al día jueves con un avance mucho más concreto, ¿no? Con contrapropuesta, con cosas ya más consensuadas, y el próximo viernes también avanzar más en el detalle de manera tal de ir cerrando algunos de los puntos para ir dando certeza a la ciudadanía. ¿Qué le pareció a la coalición de gobierno que fuera el presidente Boric el que ayer hablara de definir estos bordes y estos bordes definidos en cuanto a... por ejemplo, lo que él decía, delimitar los contenidos constitucionales, habilitar este proceso que fuera en un tiempo delimitado, que tuviera distintas características? ¿Cómo fueron tomadas esos bordes? Primero, que hablara de bordes, porque es una palabra que ha usado Chile Vamos, y dos, que también diera, de acuerdo a lo que él pensaba, no es una opinión, dijo, del gobierno, pero... claramente el presidente para la coalición, que tuviera estos márgenes. ¿Cómo fue tomado esto? A ver, yo lo tomo de buena manera. Creo que fueron declaraciones muy prudentes en términos de que el presidente se abre en la dirección en la cual se están dirigiendo las conversaciones en el Congreso Nacional y en esta mesa de representación de los partidos con participación parlamentaria, ¿no? Justamente nosotros hemos fijado como criterio dos principios generales que deben estar necesariamente en el diseño que se haga para el éxito del proceso constituyente. Por un lado, participación democrática de la ciudadanía para que el proceso y la nueva constitución que se construya a partir de ahí tenga legitimidad social, pero por el otro lado también el factor de rigurosidad técnica, es decir, que existe una garantía de un buen trabajo jurídico y político en el proceso mismo de redacción de esta nueva constitución, y ahí aparece el rol, ¿verdad?, de los expertos como acompañante o como de alguna otra manera ayudando a esa labor, ¿no? Y yo creo que en cierta medida lo que ha planteado el presidente Boric avanza en la misma dirección hacia donde están avanzando las conversaciones en esta mesa constitucional, y eso creo que también genera una sintonía importante respecto de un norte común, ¿no? Y bueno, el detalle respecto de cómo eso va a ir confluyendo en un acuerdo es justamente materia de lo que tenemos que ir conversando en los próximos días y en las próximas semanas, pero eso la verdad a mí me hace estar tranquilo, optimista y esperanzado de que al final del camino y más temprano que tarde vamos a lograr un buen acuerdo para Chile, y vamos a ser capaces de dejar las legítimas diferencias de lado y poner por delante el interés del país para dar certidumbre respecto de cuál va a ser esta hoja de ruta. Ahora, ustedes han planteado que esto no tiene que hacerse con apresuramiento. Ayer lo decía también la vicepresidenta Carolina Toá, que hay que cuidar muchísimo este proceso en cuanto a las formas, a las palabras. Usted hoy día ha sido un llamado de atención respecto precisamente de las palabras dentro de su propia coalición. ¿Qué es lo que está viendo también respecto a eso? ¿Están todos en la misma sintonía de tratar de cuidar esta segunda oportunidad? Bueno, sí, nosotros lo hemos dicho, esta es una segunda oportunidad que probablemente sea la última. Fracasó el proceso constituyente llevado adelante por la Convención Constitucional, y no podemos farrearnos esta nueva oportunidad, ¿no? Tenemos que en esta oportunidad hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien significa corregir los errores del pasado y enfrentarlo de manera responsable, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que hay conciencia del momento que estamos viviendo. Hay que ir con prudencia, hay que ir con calma. Construir un acuerdo para un tema tan definitorio y tan relevante para el país no es una cosa que se pueda construir a la marcha, sobre la rápida. Tenemos conciencia de que hay que dar certeza al país, por cierto, y por eso estamos trabajando intensamente, y por eso la próxima semana vamos a aumentar de 1 a 2 sesiones en la misma semana, y vamos a también poner el pie al acelerador con las bilaterales.
pero hay que ir construyendo esto peldaño a peldaño. ¿Ya? ¿No está en la línea, lleguemos... diputado, de cuidar el proceso cuando la diputada Catalina Pérez habla de que no se pueden pasar de listos en Chile Vamos? Bueno, mire, la libertad de expresión es parte del debate democrático y político, pero obviamente que siempre es necesario cuidar el clima, ¿no? Este clima que nos ha costado mucho construir en conjunto con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, para que todos entendamos que acá no se trata de un gallito político entre izquierda y derecha, ni un gallito entre el gobierno y la oposición, sino que de lo que se trata es que seamos capaces de dar una señal al país de que podemos llegar a un gran acuerdo poniendo por delante el interés de Chile para generar un cambio, una transformación institucional importante, pero que sea sobre la base del entendimiento, del diálogo, de la paz social, que creo que es lo que nos está exigiendo la ciudadanía hoy día, que quiere cambio, pero con estabilidad y con gobernabilidad. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que recibir del rechazo categórico del 4 de septiembre, y nos obliga a salir de nuestras trincheras, a salir de nuestras propias visiones ideológicas, ¿verdad? Y a tratar de acercar posiciones, ¿verdad? Y bueno, ahí Chile Vamos y el oficialismo tendrán el desafío de tratar de ir acercándose, de ver efectivamente si vamos a tener bordes o principios orientadores, como se le ha denominado, cuáles van a ser estos, ¿verdad? Chile Vamos ya planteó un listado, el oficialismo tendrá que hacer su contrapropuesta, y también esperamos un pronunciamiento mucho más claro respecto del desarrollo del proceso mismo, de cuál va a ser el órgano, de cuál va a ser el mecanismo. Entendemos que debe haber participación ciudadana si queremos legitimidad social en este proceso constituyente, y yo creo que en la medida que acerquemos posiciones en esos dos elementos cruciales vamos a poder arribar a un buen entendimiento. Diputado, usted habla de Chile Vamos y de la coalición oficialista. ¿Qué pasa con republicanos? Bueno, ellos más bien han planteado que están no por un nuevo proceso o por una nueva constitución, sino que más bien están por hacer reformas a la actual constitución. Y es una posición legítima, pero que la gran mayoría de las fuerzas políticas allí representadas, todo el resto prácticamente no comparte. Y en ese sentido, ellos seguirían participando de esta mesa aun cuando se avanzara en una posición que ellos no comparten. Ellos han manifestado su interés de seguir participando en la conversación, tratando de incidir desde adentro, más allá de las diferencias, y nosotros no tenemos ningún ánimo de exclusión de nadie, muy por el contrario, a todas las fuerzas políticas se les va a seguir convocando e invitando, entendiendo que, por cierto, van a surgir consensos, como también van a surgir diferencias, y que finalmente esto se debe traducir en un acuerdo político amplio sobre la base de un mínimo de 4/7 en ambas cámaras, que sea un acuerdo escrito, redactado y firmado por los partidos políticos que concurran a esa voluntad, ¿verdad? Y nadie está obligado a firmarlo, sino que tiene que ser voluntario. Diputado, el gobierno vuelve a la mesa la próxima semana. ¿En voz de quién vuelve? ¿De la ministra Analía Uriarte? Efectivamente, nosotros hemos logrado también, conversando con los dirigentes de la oposición, reconstruir un poco también las confianzas para permitir que el Ejecutivo, que es el órgano también colegislador, ¿verdad?, pueda seguir involucrado a través del acompañamiento de este proceso de conversación constitucional que está radicado en las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por lo tanto, el rol de acompañamiento se va a realizar a partir de la próxima semana nuevamente a través de las Express, en la persona de la ministra Analía Uriarte, que creo que ha sido también bien prudente sus declaraciones, y eso ha sido reconocido también y valorado de forma transversal. Finalmente, diputado, si bien uno nunca sabe cuánto tiempo puede tomar una negociación, pero han querido también establecer dentro de la reunión de hoy cuáles serían los límites de tiempo también para tomarse, para llegar a un acuerdo de estas características, ¿o no se ha planteado eso? Mire, no queremos autoimponernos plazos porque, insisto, el acuerdo debe ser completo y suficiente. Completo
en el sentido de que contenga cada uno de los detalles del itinerario constitucional y suficiente en el sentido de que tenga la participación democrática que se requiere para su legitimidad y también la seriedad y rigurosidad técnica para hacer una buena labor jurídica y política, ¿no? Y hasta que no esté 100% la globalidad de esto acordado, creo que tenemos que ser prudentes, ir construyendo este entendimiento paso a paso, y cuando sea el momento, que yo espero que sea más temprano que tarde, que esto no se apure demasiado como para que nos equivoquemos, pero al mismo tiempo no se dilate tanto como para que se termine diluyendo la oportunidad que tenemos. Esta sí que es la última pregunta, diputado. ¿Qué pasa con la presidencia de la Cámara? ¿Eso cuándo debiera definirse? Eso corresponde a las bancadas parlamentarias, a los respectivos jefes. Yo soy respetuoso de la institucionalidad y las decisiones que ellos decidan tomar. Yo estoy exclusivamente hoy día enfocado primero en sacar adelante la conducción de la Cámara desde la agenda legislativa, en lo que me corresponde en esta etapa, y segundo, sacar adelante y tratar de cerrar este acuerdo constitucional para dar una certidumbre al país respecto de cómo sigue este proceso de búsqueda de una nueva y buena constitución. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tenga buena tarde y buen fin de semana.